Y el título de esta reflexión, para que ustedes puedan seguir una línea de lo que estoy hablando, es lucha. La importancia de luchar en la vida cristiana. Ahora, cuando hablo de luchar, no es que agarre al que está a su lado y comience a pegarle. No es ese tipo de lucha de la que hablo. Hablo de una lucha de carácter espiritual. El apóstol San Pablo compara la vida cristiana con una batalla. De hecho, él dice en los últimos días de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y otra serie de expresiones donde él manifiesta que está llegando al final de sus días. Pero me llama la atención esa expresión, he peleado la buena batalla. Y esta expresión realmente refleja la realidad en la vida de los cristianos. Luchamos para salir adelante, luchamos para apartarnos del pecado. Luchamos para vivir en santidad, luchamos para crecer espiritualmente, para mantenernos en el camino del Señor, para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y tantas otras cosas en la vida. Ante todo ello que hacemos, luchamos o deberíamos luchar y seguir adelante. Y cada vez que pretendemos avanzar, alcanzar algún objetivo, progresar con respecto a nuestra vida espiritual, siempre aparecen obstáculos y enemigos que tratan de detenernos. Basta que usted diga, voy a esforzarme más, voy a salir adelante, voy a superarme en el camino del Señor, voy a crecer, voy a esforzarme más por conocer a Dios, automáticamente le van a salir enemigos debajo de las piedras. Porque es así, es algo que vemos reflejado en la vida de los personajes bíblicos. La mayoría de ellos, de estos personajes que hicieron algo relevante en la palabra de Dios, tuvieron sus adversarios. Moisés, cuando fue a sacar, por orden de Dios, fue a sacar el pueblo de Israel de Egipto, se encontró con el faraón. El faraón fue su adversario en ese momento. Nehemías, cuando fue a reedificar las murallas de Jerusalén, ¿a quién se encontró? ¿Una serie de personas haciéndole la ola porque había llegado? No, Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. ¿Qué eran esas personas respecto a Nehemías? Adversarios. Personas que trataban de obstaculizar el propósito que Dios había puesto en la vida de Nehemías. Cuando Elías está llamando al pueblo al arrepentimiento y los convoca en el Monte Carmelo, ¿quién cree usted que apareció tratando de detener todo eso? El propio rey Acab y su esposa Jezabel, una sacerdotisa pagana. Si se dan cuenta, pudiera seguir nombrando muchos personajes y todos tienen a la par un adversario. Alguien que siempre ha tratado de detenerlos. Y saben, nosotros no somos diferentes. Usted y yo también tenemos un adversario. La Biblia nos dice en las epístolas de Pedro, vuestro adversario, ¿quién? El diablo. No nos gusta esa palabra, pero es una realidad. La Biblia lo dice, vuestro adversario, el diablo, el cual anda alrededor buscando como si fuera un león, a alguien para devorar, dice la Escritura. La Biblia habla de este diablo. Mateo capítulo 13, por ejemplo, lo define como el enemigo. El diablo es el enemigo. ¿El enemigo de qué? El enemigo de tu alma, el enemigo de tu gozo, del gozo que el Señor te ha dado. El diablo es el enemigo de tu crecimiento espiritual. Él hace todo lo posible para que tú no crezcas, para que tú no avances espiritualmente. El diablo es el enemigo de tu madurez espiritual. El diablo es el enemigo de tu bendición, del progreso en el camino del Señor. Él va a hacer todo lo que está a su alcance para obstaculizar tu avance en la vida cristiana. Y saben, lo identificamos, sabemos cómo se llama por lo que dice la Biblia. Aquí dice adversario. En otra parte dice el mentiroso padre de mentira. Y así sucesivamente conocemos sus nombres y su forma de actuar. El apóstol Pablo dice, no ignoramos que sus maquinaciones, su forma de trabajar. Sabemos cómo actúa, pero saben, hay otra clase de enemigos que él aprovecha también para hacernos daño. Y quiero en esta mañana hablarle de 4 enemigos un tanto especiales que están destruyendo miles de vidas en las iglesias y casi que pasan desapercibidos. 4 enemigos que son más familiares de lo que nosotros pensamos. Prácticamente convivimos con ellos. Nos acompaña donde quiera que vamos. Estos enemigos van con nosotros al trabajo, van al supermercado a hacer la compra. Nos acompañan incluso a la iglesia. Forman parte de nuestras conversaciones, se sientan a comer con nosotros. Algunos se están preguntando, ¿quién será ese?
¿Será mi suegra? ¿Será mi mujer? ¿Será mi marido? ¿Quién será? Forman parte de nuestras conversaciones, como digo, se sientan a comer con nosotros, apenas hacen ruido. No actúan con violencia, pero son altamente peligrosos, capaces de doblegar a cualquiera si se lo permite. ¿Quieren saber quiénes son esos enemigos? Se los voy a decir rápidamente. Hay muchos, pero yo le voy a hablar de 4 solamente. Uno se llama pereza, el otro se llama cobardía, el otro se llama temor y el otro se llama desánimo. ¿Cuáles son las características de estos enemigos y cuál es su influencia? Solo voy a mencionar algunos aspectos porque cada uno de ellos requeriría todo un día para seguir hablando de cómo actúan. Por ejemplo, la pereza, que pasa muy desapercibida en nuestras vidas, nos mantiene siempre ociosos, nos alienta a no preocuparnos, a buscar lo fácil, nos aleja de todo lo que representa un esfuerzo. La pereza nos roba las oportunidades de avanzar en la vida cristiana. La pereza busca la manera de llevarnos a una vida de mediocridad, de inutilidad y de sueños vacíos. Entre otras, esas son las características o la influencia que la pereza ejerce en nuestra vida. La cobardía. Entiéndase cobardía como aquella actitud que asumimos para evitar situaciones difíciles y comprometidas en la vida. Y dígame usted si no hay situaciones difíciles en la vida. Dígame si no hay situaciones comprometidas donde uno se tiende a acobardar porque piensas que eso te supera. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo actúo? ¿Y ahora cómo le hago frente a esto? Esto es demasiado para mí. Es posible que en algún momento hayamos pensado. Y entonces que asumimos la actitud de retraernos, de no enfrentarnos a esa situación, eso se llama cobardía. La cobardía nos alienta ¿a qué? A no complicarnos la vida. La cobardía nos alienta a que pasemos de todo, a buscar la vía más fácil y menos trabajosa. La cobardía nos alienta a no implicarnos en resolver algo, a evadir los problemas o mejor, a culpar a otras personas. Esa es la cobardía. Y ¿saben? Es una actitud que se manifiesta en aquellos que por años están arrastrando situaciones que no les gusta, que son situaciones complicadas, que son situaciones que hacen daño, pero por temor a lo mejor o por no querer hacer frente a esa situación, sencillamente se convierten en víctimas de esa actitud o de ese enemigo llamado cobardía. El temor, ¿qué hace el temor en la vida de una persona? El temor distorsiona la realidad de las cosas. El temor nos hace ver lo que no es o lo exagera y nos da una impresión negativa de lo que es realmente. El temor nos paraliza para no avanzar. ¿Quién no ha ido por un sitio determinado? Le voy a poner un ejemplo sencillo y de buenas a primeras usted se encuentra un perro de esos peligrosos. ¿Qué hace usted? ¿Va corriendo y lo abraza? Usted se queda quieto. Yo por lo menos me quedo quieto. Yo no me pongo a saltar de alegría cuando veo un boxer, un Doberman ahí mirando para mí suelto sin cadena. Te paraliza. Y así es el temor en la vida muchas veces, nos paraliza, no nos deja avanzar. El temor nos hace sentir insignificantes y débiles. El temor nos susurra cada día al oído, tú no puedes, eres demasiado débil, seguro que vas a fracasar, todo te va a salir mal. Ese es el temor. ¿Por qué? Porque mientras creamos sus mentiras nos va a tener ahí quieto. Y hay un ejemplo en la Biblia, luego lo mencionaré un poquito más, pero usted sabe que en el libro de Números, Moisés nos habla de que envía 2 espías a inspeccionar la tierra. Esa tierra que Dios les había dado era la tierra de la promesa. Y cuando regresan a dar su informe, ¿qué dice? Todos coincidieron en algo, la tierra es buena. Verdaderamente es una tierra que fluye leche y miel. Pero de buenas a primeras, 10 cambian su versión. Y comienzan a decir que aquello está lleno de gigantes, que es una tierra que traga a sus moradores, que nosotros somos como saltamontes. La Biblia utiliza la expresión langosta, pero está hablando de eso. Somos saltamontes para ellos y así le parecemos a ellos. No sé en qué momento se pararon a preguntarle, pero ellos lo dicen de esa manera. Fíjense usted, un informe basado en el miedo y en la cobardía les hizo crear o distorsionar la realidad. Ese es el temor, el desánimo, tan habitual muchas veces en nuestras vidas. El desánimo mata las ilusiones, nos vuelve pesimistas. El desánimo nos empuja a una vida de abandono.
El desánimo hace que nos sintamos fracasados, descontentos y siempre con las ganas de tirar la toalla ante todo. Estos son 4 enemigos muy peligrosos, pero ese no es el peor problema. Nuestro peor problema ante estos enemigos es que los hemos normalizado. Los hemos personalizado y ya los asociamos como parte de la vida. A veces nos sentamos a tomar un café y hablamos de nuestros temores. ¿No han oído esa expresión? Es que mis miedos, tengo este miedo, tengo el otro. Los hemos normalizado tanto que hablamos de nuestro desánimo, que hablamos de manera constante de las dificultades para enfrentar nuestros problemas, por no decir de nuestra cobardía. Hablamos muchas veces de nuestras pocas ganas. Y saben, hermanos, no podemos, y escúcheme bien, no podemos normalizar aquello que la Biblia dice que hay que combatir. No podemos normalizar lo que la Biblia condena, porque la Biblia condena una actitud de pereza. ¿Cierto o no, hermano? La Biblia lo dice, que no debemos dejarnos llevar por la pereza, que no debemos ser perezosos. Eso lo dice la Escritura. Constantemente la Biblia está diciendo, no temas, no temas. ¿Cierto o no, hermano? Lo dice la Escritura. Alguien se molestó en contarlo y dice que hay 365 expresiones que hablan acerca de no tener miedo, de no temer. Y la Biblia dice que no debemos dejarnos llevar por el temor. Toda esta serie de cosas, la Biblia no dice que la normalicemos, sino nos llama a combatirla. Las condena también en el sentido de que son dañinas para nuestra vida. Nos habla de cada una de ellas como un problema que hay que enfrentar, no como algo que forma parte de la vida. Eso lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos normalizado esas cosas y la personalizamos cuando hablamos de mis temores, mis problemas, mis esto, mis lo otro. Yo recuerdo escuchar en una ocasión a una persona que estaba tan habituada a vivir en la depresión y le preguntaban, ¿cómo está? Oh, aquí con mi depresión. Ya la había personalizado, interiorizado, formaba parte de su vida. Y a veces nosotros hacemos de estas cosas también que forman parte de nuestra vida. Quiero darles un ejemplo del que Dios dice que debes combatir eso. Vayan al libro de Josué, es un pasaje que siempre suelo utilizar hablando de muchas cosas. Pero Josué capítulo 1, verso 9, el Señor le dice, tú tienes que combatir esto. Se lo dice de una forma indirecta, pero se lo dice. Dice, la mayoría de ustedes se conocen este pasaje. Josué capítulo 1 del verso 1 al 9, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Escuche a partir de aquí, bueno, escúchelo todo, ¿vale? Pero de manera especial a partir de aquí. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Ponga atención, nadie te podrá hacer frente. ¿Esto qué es? Es una promesa de Dios. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Lo hemos cantado incluso en la canción. Esfuérzate, aquí lo que le está diciendo. Esfuérzate, todo lo contrario a la pereza. Sé valiente, todo lo contrario a la cobardía. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Vuelve a insistir, hermano. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué?
Todo te saldrá bien. Y mire el resumen de estos primeros 8 versículos, el 9. Mira que te mando. No es un consejo, no es una buena idea que se le ocurrió, sino un mandato. Dice, mira que te mando, que te esfuerces. Lo contrario, vuelvo a repetir, a la pereza, a la dejadez, al abandono, a la ociosidad. Que seas valiente, que no temas y no desmayes. La palabra desmayar significa desánimo, ¿vale? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. La expresión o el pasaje lo deja bien claro. Josué acaba de ser nombrado el líder del pueblo de Israel porque Moisés había muerto. Y Dios le encomienda conquistar la tierra prometida que el Señor ya, valga la redundancia, la había prometido a todo el pueblo. Y dice, tú la vas a conquistar y la vas a repartir por heredad entre el pueblo. Pero antes de que eso sucediera, antes incluso que cruzaran a la otra orilla del río para comenzar esa conquista, Dios comienza a tratar con la vida de Josué. No sabemos el tiempo que pudo pasar desde esta palabra hasta que comenzó, hasta que cruzaron el río y comenzaron a conquistar la tierra. Pero lo cierto es que hubo un tiempo donde Dios está tratando con Josué y Él le da determinadas instrucciones. ¿Para qué? Para que la misión tenga éxito y pueda cumplir con su propósito. Dios era consciente de los desafíos que iba a enfrentar Josué. Josué se tenía que ver o iba a enfrentar momentos de luchas, momentos de dificultades, situaciones de peligro en esa conquista. Entonces Dios está preparando su corazón y Dios le promete su ayuda. Pero fíjese que en ningún momento, dado lo que iban a hacer, la tarea que tenían, que era conquistar la nación, luchar con otras naciones, fíjense que en ningún momento Dios le dice a Josué, Josué, quiero que prepares un ejército, porque esta gente no sabe pelear. Este pueblo se pasó la vida haciendo ladrillos, construyendo para hacer ciudades. Ellos no están diestros para la batalla. ¿Verdad que Dios no le dijo a Josué, prepáralos, adiéstralos? Tampoco le dijo, hazte con un equipo de generales o estrategas, prepara armamento, ten un plan y toda esta serie de cosas que humanamente sería lo lógico antes de entrar a una batalla o a una conquista. Dios no le dijo eso. ¿Por qué no se lo dijo? Porque de eso se iba a encargar Él. Lo que Dios sí le dice a él, a Josué, es que se preocupe en 4 cosas importantes. Esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo y no te desanime. Quiero decir con respecto a estas cosas que cualquiera de nosotros hemos sido atacados y seremos atacados. El problema es cuando nos dejamos llevar por eso. Es casi normal, diría, que en un momento dado usted o yo sintamos temor. Lo que no es normal es que el temor sea el que condicione nuestra vida, el que nos empuje a hacer cosas que no deberíamos hacer. Es normal que en un momento dado usted sienta el ataque del desánimo. Hoy no tengo ganas a nada. Pero lo que no es normal es que pase un mes, 2 meses, 1 año, 2 años y usted siga en la misma actitud. Ese es donde está el problema. Ser atacado por estas cosas casi que es normal. Vuelvo a repetir, lo que no es normal es dejarse llevar por ello, ¿vale? Ahora, el Señor le está diciendo todo esto y que Él se va a encargar del resto. Él, mire las expresiones que dice la palabra, yo os he entregado esa tierra. Aún no la habían pisado, yo se la he entregado ya. Él les dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Qué te está diciendo? Te doy la garantía de que vas a tener la victoria. Nadie te podrá hacer frente. Estaré contigo. De la misma manera que estuve con Moisés, y Josué fue testigo de cómo Dios estuvo con Moisés. Él fue testigo ocular de todo lo que Dios hizo a través de Moisés y con Moisés, hermano. Y Dios le está garantizando de la misma manera que estuve con él, voy a estar contigo. Y dice, no te dejaré y no te desampararé. Eso lo iba a hacer Dios, pero él tenía una responsabilidad, como ya he dicho. Ahora, ¿dónde se originan, hermanos, o se levantan estos enemigos que nos atacan en nuestra vida? Se levantan en nuestra mente y en nuestro corazón. Tiempo atrás el hermano David compartió una reflexión acerca de que estamos en guerra. Hay una guerra espiritual, hay una guerra a muchos niveles, pero la mayor guerra o la más complicada es la que libramos con nosotros mismos.
Y parte de esta guerra son estos enemigos que se levantan. El desánimo, los temores, la cobardía, la pereza y toda esta serie de cosas se originan en nuestra mente y nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿por qué? Y estamos hablando desde el punto de vista de que somos cristianos. ¿Por qué se levantan estas cosas en la vida de un cristiano? La respuesta es sencilla: por nuestra falta de confianza en Dios. Y ahora me explicaré por si alguno dice yo no estoy de acuerdo. Me parece bien que cada cual tenga su opinión al respecto, pero la Biblia nos enseña que al creyente, al que conoce al Señor, estas cosas son el origen y el fruto de la falta de confianza que tenemos en Dios. Como cristianos, cuando nos dejamos llevar, no cuando usted es atacado por esto, porque va a ser atacado. Vuelvo a repetir que el problema está cuando nos dejamos llevar por esto. Cuando nos dejamos llevar por estos enemigos, sencillamente se debe a que no confiamos lo suficiente en Dios. Y le pongo unos cuantos ejemplos. En una ocasión el Señor Jesucristo iba cruzando o estaba en el mar con sus discípulos en la barca y el Señor se quedó dormido, dice la Escritura. Usted lo puede buscar en su casa, Mateo capítulo 8 habla acerca de esto. Y dice que de repente se levanta una tormenta. Y todo peligraba, todos se asustaron, y eso que la mayoría eran pescadores experimentados, sabían lo que era la mar. Teniendo este dato, podemos entender que realmente aquella tormenta era complicada. Y el Señor dormía plácidamente en la barca. Entonces todos van corriendo: Señor, Señor, que perecemos, que esto se viene abajo, que nos vamos a hundir. Dice la palabra que el Señor se levanta, reprende los vientos, reprende el mar y todo se queda como una gran bonanza. Pero ahí no termina la historia. El Señor le dice a sus discípulos, los censuró de alguna manera con estas palabras: ¿por qué teméis? ¿Sabe el resto de la frase? Hombres de poca fe. En un momento de temor, en un momento de peligro, en una situación determinada donde nuestra vida no sabía qué va a pasar, donde el pánico se había apoderado de todos ellos, el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo capítulo 6 nos habla acerca de la preocupación que los discípulos tienen también por las cosas básicas de la vida. Lo hemos dejado todo, te estamos sirviendo, ¿qué será de la comida, de la ropa? Y es ese pasaje donde el Señor habla que Él prepara la hierba del campo, que hoy es y mañana no es, que Él cuida a los pajarillos y toda esta serie de cosas, ¿no? Y habla acerca del afanamiento que muchas veces nosotros, la preocupación excesiva que tenemos con las cosas básicas de la vida. Y en ese contexto los discípulos estaban preocupados realmente. Y entonces el Señor dice en Mateo 6:30, hombres de poca fe. Por esa falta de confianza, por ese temor que se estaba apoderando de ellos, por esa inseguridad, hombres de poca fe. Si el Señor hace esto con la hierba, con los pajarillos, ¿no hará mucho más por vosotros? Les he mencionado la historia del libro de Números, cuando estos espías vienen de inspeccionar la tierra. Este versículo sí me gustaría que lo buscase. El libro de Números, antes de Deuteronomio, libro de Números, capítulo 14. ¿Están ahí, hermanos? Bueno, el resto vaya despertándose. Números, capítulo 14. Ahora mismo se lo digo. Versículos del 31 al 33. Muy bien, ¿lo tienen? Vale, déjenme buscarlo a mí ahora. Números 14. No es el 31 al 33, sino el 11 y el 12. Pero déjenme situarlos en el contexto antes de leerlo. Regresan, cuentan toda la historia de que allí habían sido gigantes, de que era una buena tierra, sí, pero de que ellos se consideraban como saltamontes al lado de ellos, y fue un informe basado en el miedo, fue un informe basado en la cobardía que trajo desánimo y provocó que el pueblo no se esforzara por llegar y conquistar esa tierra. Pero el problema no fue el informe, hermano. El problema no fueron los gigantes, el problema fue la falta de confianza que tenían las promesas de Dios. Mire lo que dice el versículo 11 y 12. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Y mire qué pregunta hace Dios.
¿hasta cuándo? ¿Qué? No me creerán. ¿Hasta cuándo no me creerán? Este pasaje revela el verdadero problema. La falta de confianza que el pueblo tenía en Dios. No confiaban en Él. Y como consecuencia de ello, el desánimo, los temores, todo eso se hizo fuerte en la vida de ellos y les robó la bendición de entrar en la tierra prometida. Y pasaron 40 años vagando en el desierto y allí dejaron sus huesos toda una generación. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios y se perdieron la oportunidad de disfrutar esa bendición que Dios les había dado. ¿Te das cuenta, hermano? No es el temor. No es el desánimo, es la falta de confianza. Cuando no confiamos en Dios como cristianos, estas cosas se levantan como gigantes en nuestra vida para detenernos y para no permitirnos crecer, avanzar o disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Se puede luchar y vencer estos enemigos? Por supuesto que sí. Sí se puede, hermano. Deberíamos hacerlo, debemos hacerlo. ¿Acaso Dios le estaba pidiendo un imposible a Josué cuando le dijo, esfuérzate y sé valiente? No temas ni desmayes. ¿Le estaba pidiendo un imposible? ¿Estaba fuera de sus posibilidades de Josué? ¿O sí podía hacerlo? Evidentemente podía hacerlo, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo vencer mis temores? ¿Cómo puedo hacerle frente a mis desánimos que me golpean día tras día? ¿Cómo puedo hacerle frente a mis miedos? ¿Cómo puedo hacerle frente a esta cobardía que muchas veces me frena ante determinadas situaciones que veo excesivamente grandes y complicadas? Confianza en el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Nuestro esfuerzo, valor, seguridad y ánimo se sustenta, escúcheme bien, en Dios y en su palabra. Y ponga atención al pasaje que nos dice Josué 1:9, solamente este versículo. Josué capítulo 1:9, que es el que conoce la mayoría. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Escúcheme bien. Cada requerimiento que Dios hace a Josué está vinculado con una promesa de Dios. Dios no le dijo solamente esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes. Y ahí se termina el versículo. No. Sino que Dios le da una promesa. Tú haz esto que yo me encargo del resto. Esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta? Los requerimientos que Dios le hizo a Josué están vinculados directamente con una promesa de Dios de que te voy a ayudar, de que te voy a bendecir, de que te voy a proteger, de que nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar en ningún momento, hermano. Eso es lo que nos enseña la palabra. Por eso decimos que nuestro esfuerzo, nuestro valor, nuestra seguridad se sustenta en Dios y en su palabra. La promesa de Dios está vinculada a cada requerimiento que Dios nos hace. Y Josué podía salir a la batalla tranquilamente porque Dios está conmigo. Y cuando viniese el momento del desánimo, y cuando viniese el momento de los temores, y cuando viniese esas circunstancias que dice, ¿y ahora cómo me enfrento? Él tendría que recordar, Dios dijo que Él me ha entregado a mis enemigos. Dios dijo que Él me iba a cuidar, Dios dijo que Él iba a estar conmigo, que no me iba a dejar, etcétera, etcétera. Cada promesa de Dios es lo que le iba a dar la fortaleza para enfrentar esos enemigos que vendrían. Fíjense en las otras expresiones: os he entregado, nadie te podrá hacer frente, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En base a esas promesas, Dios le dice, esfuérzate. Saben, Dios no puede hacer por nosotros lo que nos corresponde a nosotros. Dios no puede esforzarse por ti, ni por mí, eso lo tienes que hacer tú. En todo caso, Dios te da la fuerza para que tú puedas seguir adelante. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo tengo que lidiar con mi cobardía. Yo tengo que lidiar con mis temores. No es Dios, soy yo.
Él me ha dado todas las herramientas para yo poder vencer esos enemigos que comen con nosotros, que se levantan con nosotros, que van al trabajo y vienen a la iglesia con nosotros y que muchas veces nos dominan y limitan nuestra vida y no nos dejan seguir adelante. Y pasan los años y permanecemos igual. Y uno dice, pero señores, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? Está pasando que tú le estás dando lugar a una serie de enemigos en tu vida. El enemigo no es solamente Satanás, el diablo, está ahí, la Biblia lo dice claramente. Y usted puede detectar cuando está bajo la opresión de él. Usted puede detectar, hermano, cuando en algún momento está siendo atacado por el enemigo. Pero a veces, como hemos normalizado tanto esta serie de cosas, ni nos damos cuenta. La pereza no hace ruido. La cobardía no hace ruido. Pero son altamente peligrosos. Dios nos ha dado todas las herramientas. ¿Sabes para qué? Para confiar en Él. El versículo 7, escuche bien lo que dice, porque solamente nos quedamos con la parte llamativa donde dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Terrible, maravilloso el versículo. Pero lo que dice, ponga atención, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Esta es la última parte también la que nos gusta. La primera y la última. Sigue el verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué hace? Medita en ella. ¿Vale? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quieres confiar en Dios? ¿Quieres crecer en la confianza en Dios? Pregunto, hermano. Vale decir amén, Pueden decirlo. ¿Quieres crecer en la confianza en Dios? Porque si no quieres crecer en la confianza en Dios, acostúmbrate a que el enemigo de la pereza esté sobre ti. Acostúmbrate que cuando venga una situación difícil y comprometida, te vas a meter debajo de la cama. Si no quieres confiar en Dios, acostúmbrate que tus temores te van a dominar, te detendrán y no podrás seguir adelante. Acostúmbrate a vivir en el desánimo si no quieres confiar en Dios. Pero si quieres confiar, Dios nos dice cómo: obedece la palabra. Sigue las instrucciones de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Tenla siempre en tu boca. Esto me dice algo muy importante. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca, sale por la boca, ¿cierto? ¿Cómo va a estar la palabra de Dios en mi boca si no llena mi corazón? Tenemos que nutrirnos de la palabra, conocer las promesas de Dios. ¿Y eso qué va a producir? Confianza en Dios, seguridad en Dios, para que cuando venga el desánimo, yo le puedo decir: espérate un momento, me estás abofeteando, me molesta, pero Dios dice que no me va a dejar. Él dice que no me va a desamparar. Él dice que me va a ayudar en los momentos de dificultad. Así que aunque no tenga ganas, yo voy a seguir adelante. No me voy a dejar llevar por esta pereza que me mata. Me voy a esforzar en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que me da la fuerza. Él ha dicho de que va a estar conmigo en todo momento. Te das cuenta, cada requerimiento vinculado a una promesa de Dios. Y si nosotros nos preocupamos en buscar la palabra, en aprender de ella, en obedecerla, en que forme parte de nuestra vida, a tal punto que dice la Escritura: medita en ella, de día y de noche, que haya una continuidad de vida, meditando, teniendo, haciendo tuya la palabra de Dios. ¿Con qué cosas llenamos nuestros pensamientos al día? ¿Preocupaciones? Es posible. ¿Necesidades que tenemos? Tal vez. 1000 cosas pueden llenar nuestra mente todos los días. Y al final, cuando nos vayamos a dormir, vamos con la cabeza loca, angustiados, llenos de ansiedad. Tratamos de dormirnos si no nos tomamos una pastilla. ¿Por qué? Porque hemos dado cabida en nuestra mente a toda esta serie de enemigos que están pululando todo el día. Y cuando digo enemigos me refiero a esta serie de cosas que no hacen ruido, que no son escandalosos, pero que son muy destructivos y paralizan nuestras vidas. Sin embargo, Dios dice: ¿quieres contrarrestar eso? Medita en mi palabra. Amén.
Piensa en mi palabra de día y de noche, en todo momento. Nutre tu mente, nutre tu corazón con la palabra de Dios para que puedas ¿qué? Confiar en mí, para que te des cuenta que vale la pena confiar en mí para vencer esos enemigos. Por tanto, hermano, usted y yo tenemos que luchar, pero este es el tipo de lucha al que Dios nos llama. Cuando el desánimo, y estoy terminando ya, la pereza, la falta de determinación, que también es una de las definiciones de cobardía, o tus temores te ataquen, no busques culpar a alguien, porque esa es nuestra tendencia humana, la de todo. No levante usted la mano por ahí y diga, no, la mía no, esa es la de todo. Nuestra tendencia humana es a culpar a otro. Culpamos al gobierno, culpamos a la esposa, al esposo, culpamos al jefe del trabajo, culpamos al mundo en general, culpamos a todo el mundo. Quizás lo que deberíamos hacer es preguntarnos, ¿realmente yo estoy confiando en Dios? Cuando toda esta serie de enemigos me están atacando, en lugar de culpar a nadie, usted y yo podemos luchar y superar todos esos enemigos y conquistar el propósito de Dios para nuestra vida, las promesas de Dios para nuestra vida. Y quiero decirte algo, serás atacado por estos enemigos. En algún momento dado del día, de la semana, del mes o en cualquier momento, el desánimo, calladito la boca, se va a acercar y te va a decir, hey, muy suave, sin escándalo, hey, ¿qué pasó? Y tratará de entablar una conversación contigo. Estás cansado, estás cansada. Ya leerás mañana, ya orarás mañana. Ya harás esto en otro momento. Descansa, reposa, tranquilízate. Así la pereza, así los temores, ten cuidado donde te metes. No te vayas a complicar la vida. Tú cumples sencillamente, no vayas más allá. ¿Para qué? Nadie te lo va a agradecer al fin y al cabo. ¿Y les son familiares estos pensamientos, hermanos? De vez en cuando nos vienen a la mente. Y entonces uno trata de buscar, sí, por culpa de fulano, este gobierno que tenemos, aquello y lo otro. No, hermano. Cuando eso está pasando, pregúntate, ¿estoy confiando en Dios? Serás atacado por estos enemigos, pero en tu mano está, y ya esto no tiene nada que ver con Dios, sino con usted. En tu mano y en mi mano está dejarnos llevar por ellos o enfrentarlos en el nombre del Señor. Usted tiene la última palabra respecto a esto. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Cada cual se debe contestar a sí mismo.